A inicios del año, yo creía que iba a terminar casándome con la mujer de mi sueño y que al final iba a poder tener una familia junto a ella. Con el paso del tiempo, cosas no salieron como ni yo esperaba y tampoco fueron de manera correcta hacia un punto en común. Y en ese momento yo recuerdo sentir muchísima tristeza y dolor y no caí en depresión ni en un malestar muy grave porque adopté el leer la palabra, el leer la Biblia, el escuchar a Jesús y escuchar a Dios. Yo no estaba tan adentrado en esto hasta que sucedió este evento, por lo que que mi corazón se haya roto fue lo mejor que me pudo haber pasado para acercarme a Dios y a Jesús. Y en este video te quiero contar cómo yo no caí en destrucción, no me fui de fiesta, no bebí alcohol, no me destruí la salud ni fui a buscar placer a corto plazo o buscar a otras mujeres o nada de eso cuando sucedió. Lo que sí cometí el error fue que me enojé muchísimo y me enojé muchísimo conmigo mismo, hasta tomar la responsabilidad, porque sabes, ¿de quién es más la responsabilidad si no es tuya? Es tuya completamente, seas hombre o seas mujer, si fracasó tu relación, pero hey, también es parte de un plan divino y un plan superior. Si le pediste a Dios que te dijera si esta era la persona indicada y te rompió el corazón, es una bendición. Está disfrazada de una adversidad, pero es una bendición. Se acaba de alejar una persona que lo más seguro es que no estaba hecha para ti. Y yo seguí unos pasos que tengo yo anotados en mi cuaderno para que mi corazón se sanara en tiempo récord. Y yo creo, estoy 100% seguro de que te va a servir. Uno de ellos es el perdón constante. Y aquí yo escribí perdonar 7 veces, 77 veces. Que creo que eso es algo que le dice Jesús a uno de sus discípulos, a Simón Pedro. ¿Coincidencias? Hey, ¿coincidencias? Para que perdone a Mateo, si no estoy mal. Y lo que significa esto para mí, mi interpretación, y de donde llega mi entendimiento, es que el perdón es constante. Por eso tienes que perdonar 7 veces, 77 veces, porque no basta con una sola vez. Yo perdoné una sola vez y me sentí más libre, pero luego otra vez recordé y me llené de dolor y de ira. Y tenía que constantemente recordar que tengo que perdonar y perdonar, porque el perdón me hace libre y me genera un bienestar psicológico verdadero, un bienestar emocional de mi alma. Así que perdona a esa persona, porque incluso Jesucristo perdonó, y es que esto me parece poderosísimo, incluso Jesucristo perdonó a quienes le crucificaron. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Somos todos ignorantes en muchos aspectos. Yo no estoy queriendo imponer aquí una superioridad moral ni de ningún tipo, porque yo también he cometido mis errores. Por eso el perdón es necesario, para que también perdones los tuyos y te des cuenta de que tuviste responsabilidad y algo que ver en que esa relación no haya funcionado. El hecho de que aceptes tu responsabilidad y perdones los fracasos, perdones las cosas que te hicieron mal y te perdones a ti mismo, hará que puedas continuar y seguir adelante. Pero es esencial, si no has perdonado, no vas a poder avanzar. Y cuando regrese otra vez esa sensación y esas emociones de ira o de malestar, perdona otra vez y perdona infinitamente.
mente, 100% tu vida estará mejor. Y tenemos que entender el punto número 2, es amar al prójimo como a ti mismo. Y esto requiere que tú te ames a ti primero. Y es muy difícil cuando se te ha roto el corazón. ¿Sí me entiendes? Y ese es el coraje que tienes que despertar dentro de ti para convertirte en una mejor versión de ti. Porque sucedió eso por motivos que quizás tú pudiste haber mejorado como persona, como ser humano. Y si ya no dependía de ti, es la voluntad de Dios o es lo que tenía que suceder. Tú tienes que amarte a ti mismo para luego poder amar a los demás. Y esa persona no es la única persona que estará en tu vida, ni la única persona que vas a amar en tu vida. Recuerda que tienes a tu familia, a tus padres, a tus hermanos si tienes hermanos, y tienes mascotas, tienes otros seres vivos que están cerca de ti que también merecen ese amor. Entonces, para poder amarlos tienes que amarte a ti mismo. Y al amarte a ti mismo te vas a sanar. Y también al acercarme a Jesús yo pude sanarme. Porque encontré en Jesús esta figura que me amaba incondicionalmente. Incondicionalmente Jesús me amaba. Y esa creencia de que al menos Jesús me amaba me hizo sentir que era válido de amor, que era alguien que merecía amor. Entonces yo pude continuar con mi proceso de amor propio y de mejora personal para crecer, porque ese momento de ruptura tienes que utilizarla a tu favor para que te construyas una mejor versión tuya en lugar de utilizarla para destruirte. ¿Ok? Tengo el punto número 3 que es buscar el reino de los cielos y que el resto vendrá por añadidura, que es esto que te estoy comentando. Para mí el reino de los cielos, como yo lo interpreto, es ese estado mental y espiritual en el que tú tienes certeza y convicción completa, tienes fe verdadera y absoluta en que Dios Padre te proveerá o Dios te proveerá. Mira, esto no es religioso. Yo lo hablo con estas palabras porque es como me sale y me brota naturalmente, pero esto es metafísica pura y dura. Y cuando antes lo entiendas, o si no lo entiendes, y lo mejor que lo experimentes a que lo entiendas, más pronto vendrán cosas buenas a tu vida. Si actúas con fe de que se te dará y que se te proveerá de lo necesario, vas a actuar y tomar acciones de manera correcta, porque si tú no actúas de manera correcta, de nada te sirve esa fe, de hecho esa fe es falsa. De nada te crees servir y creer en Dios, perdón, si no tomas acciones acorde a ello. Y quienes creen en Dios y tienen miedo y constante y no lo superan con coraje, es porque no tienen fe. Y si no tienen fe, ¿cómo puedes decir que crees en Dios? Esa versión superior tuya, esa versión más elevada, esa versión divina, esa versión que está conectada a Dios, está esperándote, está frente a ti. Solo tienes que seguir su voz. Esa voz está dentro de tu conciencia. La escuchas muchas veces en el silencio. Y para ello tienes que trabajar esa fe, desarrollarla, creyendo que es posible. Quizás yo ahora mismo puedo ser un ejemplo de que es posible sanar un corazón roto en menos de un año, por ejemplo. Hay gente que le toma muchísimo más tiempo. A mí me costó unos meses, no sé cuánto exacto, pero a estas alturas ya han pasado más de 6 meses. Y mira, en 6 meses he podido sanar mi corazón y no solo eso, sino que me he desarrollado como mejor ser humano. He aprendido a ser más empático, más compasivo. He aprendido a trabajar mucho más en mí y en mejorar mi comunicación. Y por añadidura de estar con fe constante en que Dios tarde o temprano me dará esa mujer con la que voy a formar una familia, ha hecho que muchas personas se me acerquen de manera proactiva y de valor para agregar valor a mi vida. Y entre ellos, mujeres que me ven con interés,
de ese aspecto sin yo buscarlo. Y esto no quiere decir de que yo acepte eso porque yo no he caído en lujuria, sino que me he convertido en una persona capaz de ser atractivo, de atraer como un imán a mujeres de mucho valor. Y eso no hubiera sido posible si yo en estos meses me hubiera echado a deprimirme y me hubiera echado a culpar a otra persona en lugar de responsabilizarme completo por mi vida. Si yo no hubiera perdonado constantemente y lo sigo haciendo, ese odio y rencor acumulado me hubiera alejado del reino de los cielos constantemente. Y si no estoy en el reino de los cielos, nada de lo que mi corazón anhela llegará. Porque no es lo mismo que tú actúes desde el miedo que actúes desde la fe. No es lo mismo que actúes desde el temor a que actúes desde el amor. Y ese amor tiene que ser propio. Amarte y respetarte a ti como punto principal para que luego puedas amar a tu prójimo, que ya será tu esposa, tu cónyuge o tu pareja, tus hijos, tu familia, etcétera, el mundo entero que puedas amar. Ahora, el siguiente punto es que hay que buscar agradar a Dios y no al mundo. Dios me ama porque soy su hijo. Cuando esto lo asimilé completamente, también yo sentí ese amor de padre que me faltó personalmente, a mí personalmente. Y dejé de buscar esas carencias afectivas en otra persona, o incluso las carencias afectivas que pude haber recibido de mi madre, dejé de buscarlas en esa persona o en otras personas. Y me dediqué a amarme a mí mismo y amar a Dios primero por sobre todas las cosas. Y entonces el resto ha llegado por añadidura. ¿Qué significa amarme a mí y amar a Dios y buscar el reino del cielo? Esta fe, esta certeza y esta convicción que ganas cuando te demuestras a través de tus acciones alineadas a tu conciencia de que eres una persona capaz y merecedora de lo que sueña, anhela y desea con bondad, con virtud en su vida. Es como yo lo interpreto y como a mí me ha servido esta experiencia para literalmente convertirme en una mejor versión, desarrollar un mejor físico, una mejor mente y un espíritu más elevado. Mis habilidades también, mi marca. O sea, nada se derrumbó porque yo no me derrumbé. Y eso fue gracias a que puse toda esa carga pesada por sobre Jesús y sobre Dios principalmente. Y gracias a ellos, gracias a Dios y a Jesús, yo fui capaz de soportar eso y soy capaz de soportar más. Dios y Jesús alivianan mi carga. Y cuando lo entiendas y lo vivas, sabrás que eres capaz de más y que viniste a este mundo por algo superior y que toda tu experiencia, la que estás ahora atravesando, si es que fuese corazón roto, está sirviendo a un propósito mayor, que después de la tormenta viene la calma, que el momento más oscuro del día, en la madrugada, precede a el salir del sol, el amanecer. Por último, una última reflexión que escribí aquí antes de despedirme es que buscar el reino de Dios es vivir en fe, abundancia, certeza y claridad desde el Espíritu. No es buscar, sino vivir en el reino de Dios. Dios quiere que te ames a ti mismo, que te respetes, para que puedas amar y respetar a otros. Pero primero hay que amar a Dios. Gracias por acompañarme en este video. Espero haberte ayudado muchísimo con todo esto. Si así fue, te agradecería que dejes un me gusta, que te suscribas, que dejes algún comentario o incluso que compartas este video. Esto es todo por ahora y muchas gracias. Que tu corazón
encuentre ese alivio y ese perdón y esa paz que tanto estás buscando.